Bien, pues vamos a continuar esta mañana y a concluir esta par de reflexiones que comenzamos hace 8 días sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como hombre. El evento más maravilloso en la historia de la humanidad es que Dios mismo, hecho carne, haya venido a esta tierra a nacer y sobre todo el propósito por el que lo hizo. Hoy la reflexión será un poco más breve, todavía tenemos la segunda parte de esta cantata, pero vamos a recordar rápidamente algo de lo que vimos hace 8 días y concluimos con la reflexión sobre la Navidad. Hace 8 días establecimos que a la luz de la Biblia, pues el mundo está en tinieblas. A causa del pecado, la gente, el mundo entero, dice la palabra de Dios, está en tinieblas. Las tinieblas representan el pecado, representan la gente que vive apartada de Dios, pero por eso vino Cristo, y por ahí leía en Mateo 1:21 que dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Y veíamos que ese es el motivo fundamental de que Cristo haya venido a nacer. Tenía un propósito: salvar a su pueblo de sus pecados, porque el mundo pues está en tinieblas. Lucas 1:79, hablando de Cristo también, dice que vino para dar luz a los que habitan ¿en qué? En tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y terminamos reflexionando, y hoy voy a continuar y concluir, Isaías 9:6. Isaías 9 es la profecía de Cristo que vendría a nacer. Isaías profetiza, inspirado por el Espíritu Santo, el evento más maravilloso que pueda haberle ocurrido a la humanidad. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿recuerdan? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Se acuerdan? Veíamos que admirable significa en el hebreo un ser maravilloso, milagroso, que hace grandes prodigios, que es sorprendente, que hace grandes milagros. Y pues Jesucristo, por supuesto, que hizo muchos milagros. Es maravilloso, es milagroso. Y los evangelios nos narran de ciegos viendo, de cojos andando, muertos resucitando, pero sobre todo Él murió y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darle esperanza a la gente de que hay vida eterna para el que cree en Él. Él es Jesucristo admirable, es uno de sus nombres. El segundo nombre veíamos consejero, ahí mismo en Isaías 9:6, consejero, y decíamos que Él es el consejero por excelencia. Consejero significa el que aconseja, el que delibera, el que resuelve, el que determina lo que es. Jesucristo no es un consejero, es el consejero. A Él necesitamos venir a pedir su consejo. Amén. Él tiene el consejo para cualquier circunstancia de nuestra vida. Lo que Él dice es, lo que Él determina es. Él sí, siendo Dios, puede declarar. Él ha decretado, Él ha declarado, su palabra está llena de declaraciones, de decretos, de verdades, de principios, porque Él es Dios. Amén. Nosotros no necesitamos andar decretando y declarando, necesitamos venir a la palabra y escuchar su consejo, y necesitamos escudriñarla, y necesitamos leerla, porque aquí está su consejo. Mucha gente se acerca luego: pastor, necesito un consejo, y lo primero es: ¿ya viniste a la Biblia? Ahí está el consejo del consejero. Claro, yo les doy un consejo, vengo a la Biblia y les digo lo que la Biblia dice, pero Él es el consejero. No hay tema, no hay situación que Él no tenga algo que decir de lo que tenemos que hacer, porque su palabra es el consejo de Dios. Amén. Pero si no la leemos, si no la meditamos, mucha gente dice: amo a Dios y yo sigo su camino, y le pregunto: ¿y lees la Biblia?
Pues no, pero sigo su camino. Pero aquí está su consejo, aquí está su camino. ¿Cómo lo vas a saber si no vienes a la palabra de Dios? También Isaías 9:6 dice que es Dios fuerte. Esto lo vimos hace 8 días, por eso estoy yéndome un poco rápido. Dice que es Dios fuerte. Y la expresión Dios fuerte habla de un guerrero poderoso que gana todas sus batallas. Nada ni nadie lo puede enfrentar sin ser derrotado. Amén. Es el Dios al que adoramos, al que le cantamos. Es Jesucristo. A Cristo mismo ni la muerte pudo vencer. Y por eso dice Jeremías 20:11, y es una verdad que si la entendemos podemos vivir verdaderamente confiados. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Dios está conmigo como poderoso gigante. Él es, pues, Isaías 9:6, Dios fuerte. También es Padre eterno. Esto es algo maravilloso, que hoy podamos referirnos a Dios como Padre eterno, el que es mi Padre celestial. Jesucristo nos enseñó a orar en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo oramos? Padre, ¿de quién? Nuestro, Padre nuestro. Él es tu Padre, Él es mi Padre, y de todo aquel que dice Juan 1:12, que le ha recibido y que ha creído en Él. Él es Padre de todo aquel que le recibe y que cree en su nombre. Mucha gente dice, es que Dios es nuestro Padre. Si no le ha recibido, si no ha creído en su nombre, es su creador, porque Él ha creado todo cuando existe. Pero es Padre de todos aquellos que verdaderamente arrepentidos de sus pecados creen en su nombre. Amén. También vimos que es príncipe de paz. Es el príncipe de paz porque es Cristo el único que puede traer paz a la gente. Es el único que puede traer verdadera paz. Y paz estudiábamos en Romanos 5:1, que lo primero que significa paz es que cuando somos justificados a través de Cristo, tenemos paz para con Dios. Una persona sin Cristo no puede tener paz. La gente busca la paz y vemos las noticias y quieren la paz y amor y paz, pero sin Dios, sin Cristo, que es el que nos lleva a tener esa relación con Dios como nuestro Padre, nadie puede tener paz. Porque dice Romanos 5:10 que éramos enemigos y la única manera de reconciliarnos, dice, es por la muerte de su Hijo. Es solamente a través de Cristo que podemos ser reconciliados. Toda persona sin Cristo es enemiga de Dios. Y alguien puede decir, es que yo conozco una persona, es muy religiosa y dice que adora a Dios, pero si no ha tenido la paz a través de Cristo, es enemiga de Dios. Hay que compartirles de ese niño que nació y que vino a morir en esa cruz para que tuviera paz. Bien dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. ¿Quién es un malo? Porque aquí a lo mejor alguien dice, malo, pues sí, los narcotraficantes de los que hablan las noticias. Malo es aquel que no está cerca de Dios a través de Jesucristo. Su pecado lo tiene apartado. Y dice aquí, no hay paz. Y la gente quiere paz y busca paz, pero Cristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero escuchen lo que dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él es, Isaías 9:6, el príncipe de paz. Amén. Entonces, para eso vino, ahí nos quedamos hace 8 días, para Lucas 1:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, quiero que vean, y en esto voy a reflexionar los próximos minutos, en Isaías 9:6, una verdad importantísima. Dice, porque un niño
nos es nacido. ¿Y qué dice inmediatamente? Hijo nos es ¿qué? Dado. Quiero que nos centremos en esa expresión. Hijo nos es dado. Ya estudiamos el principado sobre su hombro, sus nombres hace 8 días, pero aquí dice, hijo nos es dado. La palabra dar, dado, que se utiliza ahí, Natán, significa dar, ceder, ofrecer, otorgar, permitir. Habla de algo que se nos da sin merecerlo. Hijo nos es dado. Nadie merecíamos que Cristo hubiera venido. No lo merecíamos. Dice, un hijo nos es dado. Cristo al venir, dice aquí la palabra de Dios, nos es dado. Podríamos decirlo en términos claros, es un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo que nos es dado. Acuérdense los principios de nuestra fe. Solo fe, solo gracia. Solo fe, solo gracia. Él nos ha dado su Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? La misma verdad. Juan 3:16, que lo acaban de citar y es el versículo más conocido, creo, hasta por gente que no conoce de Dios, ha oído de ese versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice inmediatamente? Que ha dado. Dios da, concede, de gracia envió a Cristo, no lo merecíamos, que ha dado a su Hijo unigénito. Es un regalo que nadie merece. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que todo aquel que en Él cree. Él lo dio para todos, pero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso es lo más maravilloso, la vida eterna. Tener la vida eterna es un regalo, porque Él dio a su Hijo. Por eso en estas fechas surgió incluso dentro de corrientes cristianas el darse regalos, como recordando, ¿verdad?, que el gran regalo es Jesucristo. Por eso las empresas aquí en México acostumbran dar, entre comillas, un regalo. Ahora es una ley, es una prestación, le llaman aguinaldo. Y entonces, por eso se acostumbra, porque de ahí viene esa idea. Dios regaló, Dios nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vuelvo a leer Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso es lo que la gente necesita. Lo más valioso de este mundo, que es el regalo de Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es gratis, es un regalo, no cuesta nada. Necesitamos hablarle a la gente de ese regalo. ¿Sabes qué? Mira, Cristo es el regalo. Él murió para darte perdón de pecados. Él murió para darnos salvación, porque estábamos en tinieblas, porque estábamos perdidos, porque estábamos condenados al infierno, a la condenación eterna. Y esta salvación es un regalo. No hay nada que hacer, solo creer en Él. Él ya lo hizo todo. Por eso es bien interesante que antes de Isaías 9:6, miren lo que dice el versículo anterior. Escuchen esto, tiene una enseñanza espiritual maravillosa. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Quiero que noten que aquí habla como en una guerra, donde ya no es necesario el uniforme, las botas, las armas. ¿Por qué? ¿Por qué ya no es necesario? Versículo 6. Porque un niño es nacido, porque un hijo nos es dado. Por eso ya no es necesario. Vuelvo a regresar al 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Es decir, nosotros ya no necesitamos
hacer nada para ganarnos la salvación, no necesitamos hacer guerra, no necesitamos hacer nada, ya Cristo nos fue dado, ya Él vino y pagó, Él en la cruz del Calvario logró la salvación para todo aquel que en Él cree. No hay que hacer nada, ya no hay que hacer guerra. La gente quiere ganarse la salvación, quiere hacer buenas obras, quiere hacer algo de alguna manera para tener salvación, pero ya un hijo nos es dado. Amén. Es lo que dice Isaías 53:5. ¿Qué hizo para que tuviéramos esa salvación? El mismo Isaías dice: mas Él, herido por nuestras rebeliones. Él es el que pagó lo que teníamos que pagar. Él es el que ganó esa batalla contra el pecado. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra ¿qué? De nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él ganó la batalla en la cruz, Él pagó, ya no hay nada que hacer. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: todo está consumado, no hay nada más que hacer, no necesitamos tratar de ganarnos nada. Por eso dice, regreso a Isaías 9:5, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Ya no hay guerra que hacer para ganar la salvación, ya no hay que luchar. La gente busca en este mundo cómo ganarse el cielo, se inventa religiones. Es increíble la cantidad de religiones que hay. Y tú vas y una nueva, y de una iglesia luego salen 5 diferentes, y la gente está buscando y busca buenas obras y busca ganarse el cielo. Pero dice Isaías 9:6 que un hijo nos es dado, que es un regalo. Dice Efesios 2, 8 y 9, todos conocen ese versículo, o esos 2 versículos, ¿recuerdan? Vamos a leerlo, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, ¿qué significa gracia? Algo que se nos da sin merecerlo. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Acuérdense el principio, solo la fe, solo la gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un ¿qué? Don de Dios. ¿Saben qué significa don? Hubo un canto que ahorita mencionaba el don de Dios, Jesucristo el don de Dios. Don de Dios significa regalo de Dios, algo que Dios nos da. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que hacer, solo la fe, solo la gracia, solo la fe en Cristo Jesús, que pagó por nuestros pecados. Ese Hijo que nos ha sido dado. Amén. La versión Dios habla hoy dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Entonces, ¿queda claro Isaías 9:5? Porque todo calzado que lleva el guerrero en tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Es decir, no hay que hacer nada para esa salvación, porque un niño nos es nacido, porque un hijo nos es dado. Es lo que decía Zacarías 4:6 al final: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Es claro Isaías 9:5, y dice el 6, pues vuelvo a leer. El 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí está el regalo de Dios, el regalo de la salvación. Es un regalo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores, porque hicimos una gran batalla, porque luchamos fuerte. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual,
Fíjense de lo que debemos estar seguros. Yo sé que en este mundo la gente tiene temores y preocupaciones. Luego al término de un año y dice, ¿y cómo nos pintará el 2025? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con mi salud? Muchas veces, pues conforme pasan los años, ya lo hemos estudiado, el hombre exterior se va ¿qué? Desgastando. Se está pudriendo, dice la palabra de Dios, se está descomponiendo y por más que nos cuidemos, y es bueno que nos cuidemos, pero empiezan a desgastarse nuestros órganos internos y la vista y la salud se va a deteriorar. Pero dice aquí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si te queda duda de que, bueno, pero es que hay algo que sí puedo temer. No, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo por ese regalo, Isaías 9:6, por ese Hijo que nos es dado. Entonces miren, alguien quizás acostumbra a dar regalos, recibimos regalos, nos damos regalos en estas fechas y a lo mejor no recibes regalos o a lo mejor recibes muchos. Yo no sé si vas a recibir o no regalos o si lo acostumbres o no, pero si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, te aseguro que tienes el mejor regalo. Él te ha dado perdón de pecados, Él nos ha dado vida eterna. Cristo es el regalo, amén. Entonces, si tú has recibido ese regalo de la salvación a través de Cristo, hay que darle gloria a Dios, vivir gozosos, en paz, porque tenemos el mejor regalo y no nos costó. Es un regalo. Pero si hay alguien que me esté escuchando esta mañana, aquí en este lugar o ahí por internet, y que dices, yo no he recibido ese regalo, ¿cómo está esto de este regalo? La Biblia dice que si crees en Jesús, en su evangelio, si te arrepientes, Él te da perdón de pecados y vida eterna gratuitamente. Romanos 3:24 dice que somos justificados, perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú puedes recibir ese regalo. Y si hay alguien que dice esta mañana, es que sí, yo no sé qué va a pasar con mi vida, y si muero no sé qué pasa después de esto, hoy te puedo decir que con Cristo tienes el regalo de la salvación. Arrepentíos, dijo Cristo, y creed en el evangelio. Amén. Ese es el regalo. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero ¿para qué ha venido Cristo? Dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La versión traducción viviente es interesante porque traduce bien esta parte cuando dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es ¿qué? Darles, ahí está el regalo, darles, es un regalo, es una gracia, darles una vida plena y abundante. Pero Él la da, es un regalo. Todo de parte de Dios es dar. Dice Pablo, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo tenemos, ¿por qué nos gloriamos? Dime qué tienes hoy que no lo hayas recibido de parte de Dios. Todo lo recibimos. Tienes un empleo, Él te dio la vida. Hoy te levantaste, Él te dio la vida. Hoy tenemos vida eterna, Él nos las ha dado por gracia. Ahora hay una verdad muy interesante que Cristo dijo allá en Juan 5, y es la siguiente: nuestro deber, si hemos recibido ese regalo, si hemos recibido el regalo de la salvación, pues debemos compartirle al mundo que hay una esperanza. El cristiano debe compartir donde quiera que vas, al compañero de trabajo, de la escuela, al amigo, al pariente, donde estemos. Yo me acuerdo que una vez me detuvieron en un separo, pero no asalté, no robé, no. Un accidente automovilístico y terminé ahí en Los Mangos. ¿Alguien conoce Los Mangos?
Y y ahí entre todo, Dios me dio la gracia de compartirle a los que estaban ahí, en especial a un joven. Donde quiera compartimos. Y hay quien rechaza, y es la mayoría. Pero miren lo que dice Cristo en Juan 5:39, lo siguiente: escudriñen las escrituras. Y es lo que estamos haciendo ahora, viniendo a las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué? Tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando venimos a la palabra de Dios, aquí encontramos el testimonio de Cristo, la vida eterna. Aquí está la verdad y tenemos que leerla y escudriñarla y compartirla. Pero Cristo dice en el siguiente versículo una verdad que es una verdadera tragedia, pero es una realidad. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. Eso es lo más trágico, que tú le digas a alguien: mira, Cristo murió en la cruz por tus pecados, acepta el regalo, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús. Y la mayoría, escuchen, lo dice la Biblia, desafortunadamente la gran mayoría de los que escuchen este mensaje no quieren venir a Cristo. Vean que dice no quieren, porque nadie va a poder estar delante de Cristo. Es que yo no sabía, es que no quieren y no queréis venir a mí. Oyen el mensaje y no quieren venir a Él. Jesucristo, o la palabra de Dios, dice en Juan 3:19, ¿por qué no quieren? Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no quieren venir? Porque quieren vivir su vida de pecado, de mentira, de engaño. No quieren, aman más su pecado. Cuando tú le compartes a una persona: mira, arrepiéntete, cree en Jesús, la razón por la que no quieren, lo dice la Biblia, aman su pecado. Aman su pecado. No sé si te ha tocado personas que te dicen: o sea que tengo que dejar esto. O sea que no tienes que dejar nada, tienes que arrepentirte y Él te va a dar una nueva vida que va a poder andar en las obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Pero lo que les preocupa es eso. Entonces ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder. No entienden, aman más la luz que las tinieblas. Por eso dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí. Pero sin embargo tenemos que seguir predicando. A lo mejor de cada 1000 que les compartas, uno creerá. Uno creerá. Esa es razón suficiente. Valdría la pena vivir para compartir el evangelio y que una persona se arrepienta y crea en Jesús. Compartamos la palabra de Dios. Yo oro que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que no tiene la seguridad de su salvación, que no ha creído en Jesucristo, no seas de los que dice Juan 5:40 que no quieren venir a Él. Oro que hoy quieras, arrepentido de tus pecados, venir a Cristo. Es un regalo. Él te ofrece el regalo de la salvación. Para eso fue clavado en la cruz. Por eso la ira de Dios fue sobre Él. El castigo para que tú tengas paz fue sobre Él. Él lo hizo porque Él, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo. Ese es el mejor regalo que puedes recibir hoy y siempre. ¿Cuántos tienen ya este regalo? Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios por ese regalo. Pero si hoy no lo tienes, hoy dice la palabra de Dios, hoy es día de salvación. ¿Por qué? Termino leyendo Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, porque un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos a Dios. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos qué regalo tan maravilloso es Cristo mismo. Ningún regalo tan maravilloso, pero además no nos costó, porque por eso es un regalo, porque un hijo nos es dado, dice aquí
la palabra de Dios. Y Él lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, quien sea, alguien puede decir que no sabe, pastor, soy muy pecador. Todo aquel que en Él cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la manera como puedes recibir ese regalo. No rechaces ese regalo. Hoy puede ser el último día para que tú tengas la paz con Dios, para que te puedas reconciliar con Dios, y es a través de Jesucristo. Y si esta mañana tienes el regalo de Dios, la salvación, dale gracias. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias? Y le damos gracias por Jesucristo. Y le damos gracias porque siendo merecedores de la condenación, siendo aún pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por una salvación tan grande, por ese regalo, porque en ese pesebre, tú mismo hecho carne, nacías hace 2000 años. La luz venía a este mundo en tinieblas, pero tu propósito, Señor, era pagar en la cruz los pecados de todo el mundo. Gracias por ese regalo. Gracias porque nos has dado la gracia de la salvación. Ayúdanos a ser fieles a ti, proclamándole al mundo que Jesucristo es el único que puede salvarle de sus pecados, compartiéndole al mundo el mejor regalo que es Jesucristo. Que no dejemos de compartir. Quizás muchos no quieran venir a ti, pero Señor, tú nos mandas ir y predicar, anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas, que ha nacido en Belén un Salvador, a quien llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias te damos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén.